algunas cosas han salido a relucir. Una, la capacidad de resistencia de Irán. El estrecho de Hormuz, donde pasa 21% del gas, esa es su principal bomba estratégica. Es impensable que Estados Unidos, siendo miembro de la OTAN, ataque a otro Estado miembro de la OTAN como Turquía, la antigua Anatolia. Estados Unidos ha perdido en esta guerra su capacidad de poder e influencia, su poder real. Seguimos con el general Damián Arias Matos. Ahora vamos a entrar de lleno en la situación de Irán, Estados Unidos / Israel y el Líbano, porque el Líbano también está dentro de esa ecuación. Y sobre todo porque se vuelve a cerrar el estrecho de Hormuz. Estados Unidos retuvo un buque iraní. Irán acusa a Estados Unidos de piratería. Trump vuelve a decir que va a destruir puentes, plantas eléctricas e infraestructuras civiles en Irán si no se acepta el acuerdo. Y mientras tanto, Irán está diciendo que por ahora no tiene planes de asistir a un acuerdo en Pakistán porque hay muchas contradicciones y no están dadas las condiciones. Después de ese análisis que se vio ampliamente hace unos días, ¿qué usted puede compartir a nivel de conocimiento sobre lo que pues está pasando o pudiera pasar en los próximos días o los próximos meses? Porque el petróleo, después que estaba descendiendo con un posible acuerdo, vuelve de nuevo a la escalada. Hay un detalle tremendo, hay muchas aristas que buscar. En esta guerra que comenzó 28 de febrero, un sábado, que es el día santo del judaísmo. Atacaron ahí. Pues bien, ha demostrado, algunas cosas han salido a relucir. Una, la capacidad de resistencia de Irán. Segundo, que en los meses que estuvo, incluso después de los ataques de junio del año pasado, Irán siguió perfeccionando su misilística y armándose. Otro elemento, la capacidad de resiliencia de Irán. Esa capacidad, esa cuestión espiritual de resistir. Sí. E incluso un cuarto, quinto elemento consiste en los secretos que han surgido, que no era solamente el fantasma del enriquecimiento de uranio, un 90% del agua pesada, y la eventualidad, porque Irán tiene el know-how, tiene el cómo hacerlo hace mucho para hacer una bomba nuclear, sino que Irán domina el estrecho de Hormuz, donde pasa 21% del gas y 20%, una quinta parte del petróleo global, y esa es su principal bomba estratégica. Ahora, hay un consenso de más de 12 especialistas, expertos internacionales de renombre, que están conteste con este humilde servidor aquí en esta isla en Taparrabo, donde se consume mucho plátano, de que Irán es que está ganando la guerra. Ahora vamos a explicarlo. Pero por antes que usted entre ahí, ajá, y que no se le vaya la idea, ¿cómo es que Irán está ganando? Algunos indican que Donald Trump es quien lleva la voz cantante porque había países que no estaban comprando el petróleo de los Estados Unidos y que ahora se le abre un mercado a ese petróleo estadounidense, y también donde él está pues activando la producción en Venezuela, donde son empresas estadounidenses las que van a explotar ese petróleo. ¿Usted no cree que él está acomodando el escenario para que Occidente entonces y gran parte del mundo tenga que suplirse con el petróleo estadounidense y no de reserva, sino del que puede conseguirse en el mismo Venezuela y del que ellos también pueden revender a nivel internacional? Mira, las guerras son un hecho financiero y hay un elemento, según se constriñe, se cierra el paso por el estrecho de Hormuz del petróleo del Mar del Norte, pues ¿cuál se pone en el mercado favorito? El petróleo Brent, ¿de dónde? De Texas, que es un estado
de Estados Unidos. No, el Brent es del europeo. El Brent es el Mar del Norte, el WTI, el WTI, sí. Crudo de Texas. El West Texas International. Exacto. Entonces, ese petróleo, ¿qué se hace? Comprar de ese, y así Estados Unidos y sus petroleras, mientras en Oriente Medio hay aquel desastre, pues tienen aquí. Estados Unidos no tiene desabasto petrolífero, aunque ha subido el precio de la gasolina. ¿Por qué? En su primera presidencia, el presidente Trump, que es petrolero, impulsó el fracking o gas de esquisto o fractura hidráulica para la extracción forzada del petróleo. Eso tiene un pasivo ambiental dañino, pero facilita el conseguir más petróleo. Tiene una gran reserva de hidrocarburos y ahora tiene también el dominio, control. Fíjate que invitó a esas empresas que se habían ido de Venezuela a retornar a donde está la mayor reserva comprobada de crudo, que es en Venezuela. Es decir, que Estados Unidos, ese lado del mundo, tiene petróleo de más. Por eso nosotros no necesitamos petróleo, no queremos su petróleo. Ahora bien, ¿y los otros? Con eso, con esa guerrilla que hay ahí, ese cierre del estrecho de Hormuz, se afecta a la India, que compra de ese petróleo. Se afecta China, que tiene unos contratos tremendos y es la gran succionadora de commodities, de petróleo, de gas, de todo, de hierro, de aluminio, de bauxita, lo que sea. Entonces está afectando a la potencia emergente llamada históricamente, según se ve hasta ahora, a sustituir a ese hegemón cansado y en declive que son los Estados Unidos, envueltos en una presidencia con un presidente que actúa y habla como presidente del mundo, que dice lo que quiere, le cambia el nombre a esto, el nombre a aquello. Quiero Groenlandia, quiero el canal de Panamá, quiero México. Entonces, hay una lucha geopolítica que tiene dos cosas, pero que afectan a Irán. Una, Irán, que ha demostrado tener el dominio de la escalada. Quien domina la escalada, como si fuera director de orquesta. Cuando van rápido con un merengue, un bambaraquití, cuando van lento musicalmente con un vals, o cuando van con un bolero pegado. Entonces, eso, en esta guerra, en esta escalada, quien tiene la batuta es Irán, aunque no tenga bombas nucleares, y esté siendo golpeadas por dos potencias nucleares. ¿Qué hizo Irán? Ya lo dijimos, un hecho sin precedentes. Me están tirando, y no son dos loquitos que me están tirando. ¿Y qué estoy haciendo? Tirándole a todas las bases de Estados Unidos. ¿Qué impacto tiene eso? Uno, fortalecer la presencia e influencia regional de la República Islámica en Oriente Medio, aunque no tenga bombas nucleares, que podría tenerla, quizá ya la tiene, es posible, y no la ha querido usar para el bien de la humanidad, porque sería destruir lo que queremos gobernar. Y el otro elemento es el desalojo forzado de las potencias de Estados Unidos de Oriente Medio. ¿Qué le pidió? Le presentó disculpas a Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Qatar, Kuwait, Bahrein. Le pidió perdón por los ataques y le rogó que por favor despachen a los embajadores de Estados Unidos que ustedes tienen ahí y que las bases que la hemos dañado de manera considerable, que la dejen sin efecto esas bases para desalojar a Estados Unidos de Oriente Medio. Si un imperio, el único en la humanidad que ha logrado mapear, hacer un mapa geopolítico, eso lo descubrí yo cuando estudié en Washington, nos mostraron un mapa donde está el mundo dividido por comandos. El que está en Oriente Medio es el CENTCOM o Comando Central. Nosotros estamos en el South Command, el Comando Sur, pero hubo que agregarle con la revolución digital un Cyber Command, un comando cibernético, y así por el estilo. Es decir, que los ámbitos de la guerra ya trascienden a
la cantidad de muertos, eso es irreverente, eso no tiene importancia. A ellos no les importa eso. No. La lucha campal en lo que se llama el teatro de operaciones no se está dando porque Irán, la antigua República Persa, es intomable. Topográficamente, su geografía sería un matadero, como dijo uno de los mandos medios de los ayatolá de la República Islámica. Si mandan esos militares aquí, botas sobre el terreno, será como mandarlos a una máquina picadora de carne. Esa puede ser la realidad y ojalá nunca puedan entrar. Ahora, ¿qué han hecho? Bombardeo tipo Nintendo, bombardeo de videojuegos donde en la pantalla ven la ubicación y por eso Teherán, capital de Irán, ha sido arrasada. Mientras la aviación estadounidense acababa con Teherán, Israel se encargó de demoler al Líbano, de acabar. Por eso el presidente del Líbano dijo con tanta indignación en el rostro que él no iba a hablar nada, que qué va a hablar con el primer ministro Benjamin Milei-Koski o Benjamin Netanyahu. ¿Qué va a hablar? No va a hablar nada. Entonces, hay una guerra de aplastamiento, de destrucción. Y hay un Twitter, o más bien un Truth Social que hizo Trump hace unos días, que eso es nauseabundo. Es impensable. Cuando la civilización humana hemos avanzado tanto, y ahí yo no incluyo la IA, la inteligencia artificial, es un retroceso en realidad, y el tiempo en el corto plazo nos va a dar la razón. Pero cuando un presidente le dice a un Estado soberano, esta noche va a desaparecer toda una civilización para no volver jamás. No quisiera que eso sucediera. Ha habido algunos cambios de gente no tan extremista, pero parece que ese será el momento. Tuvo que desdecirse, tuvo que echar para atrás, pero ahí había el mundo pensante o medianamente pensante, medianamente informado, pues supo que estábamos en esa noche pendientes de un hilo. ¿Por qué? Porque si me amenaza de esa manera que me va a tirar, aunque no diga la palabra bomba nuclear, se sabe que la amenaza abierta fue nuclear. Porque esta es una guerra de supervivencia. No quieren destruir, no quieren aplastar. Ahora hay que ver una cosa. La familia Rothschild tiene 13 bancos que dominan la economía global. Ojo. Y hay 3 compañías. Está Vanguard, está Fidelity y está BlackRock. BlackRock, que tiene el mismo logo del Estado de Israel y de los Rothschild, pero con otro color. Quizás tiene alguna relación ese logo. Es la mayor tenedora de capitales del mundo. Hay países que literalmente son propiedad de BlackRock. Oiga eso. Entonces, en Irán, BlackRock no tiene ninguna influencia. No la tenían en la Libia de Gaddafi, y miren los resultados. No la tenían en el Kuwait de Saddam Hussein y miren los resultados. No la tenían en otros países y por eso hay ese encono, porque la guerra es un hecho financiero. La guerra produce dividendo porque la paz no es rentable. Si hubiese paz en el mundo, el complejo militar industrial de Estados Unidos, del cual advertía el presidente Eisenhower antes de entregarle a Kennedy 3 días antes, que hay que tener cuidado, un hombre que comandó, general de 4 estrellas, que comandó la mayor conflagración mundial en el día D en Normandía, 6 de junio del 44, advirtió del peso. Ahora bien, ¿qué hace el complejo militar industrial? Las grandes empresas de Estados Unidos, que tan pronto estalla una guerra, sus acciones suben en Wall Street. ¿Y qué hacen ellos? Se sienten cómodos. ¿Qué hacen? Está Biden aspirando y está Trump. Financian a ambos candidatos. Como hay 2 partidos, no es como aquí, que es una desgracia. Apuestan a los 2. Entonces, el rifero va pasando y le compran los 100 números. Seguro se van a sacar. Entonces, esos presidentes que recibieron, que son los mayores sponsors, los mayores patrocinadores, los segundos son los medios de comunicación, pues reclaman esos favores políticos y Trump no metió al mundo en una guerra en el primer cuatrenio. Ojo,
Ahora se metió en la guerra que no debió meterse nunca, porque pelear con Irán, que yo lo estoy analizando de 2008, en mi libro, página 201, dice Irán a Irán. Y coincidían dos cosas. Una, que Estados Unidos iba a ser acompañado por Israel. Bueno, y no habían tenido nada, eran tranquilos. Y segundo, que el estrecho de Hormuz iba a ser el arma. Menciono ahí los misiles ICBM, que son misiles intercontinentales, pero Irán no tenía en ese tiempo, 2008, que yo escribí, lo publiqué en el 12 como libro, no tenía los misiles hipersónicos que tiene ahora. Hay que tomar en cuenta ese detalle. Ahora bien, hay una inteligencia de sobrevivencia, de supervivencia por el Estado Islámico, por el Estado de la República de Persia. Ellos se cerraron a armarse, a crecer y a demostrar su resistencia. Han salido vídeos que no son, creo yo, de inteligencia artificial, en la cual se ven manifestantes quejándose de la agresión y cayendo misiles cerca de ahí. No le importa, porque para ellos es un triunfo el pasar como mártires de la revolución. No, y también general, que la mentalidad de ellos no es una mentalidad de Occidente. Ellos nacieron en una dictadura. Hay generaciones ahí que no conocen otra forma de gobernar, y no es verdad que porque se estuviera realizando un ataque como el que se realizó para provocar a la población para que se volcara en contra del régimen, enfrentándose a esa guardia revolucionaria. Eso nunca pasó, porque ellos no conocen otra realidad que no sea esa que están viviendo allí. Y cuando sale esta represión tan contundente, donde se habla de más de 42,000 juicios sumarios de personas y que lo perdieron fusilaban la vida en la calle ahí mismo. Entonces, que están diciendo de que hay algo allí que no es algo tan sencillo de combatir. Y se esperaba, José, de que esas masas que salieron a protestar, al matar al ayatolá, porque ese fue un objetivo, decapitar el mando. ¿Pero qué hace? Surge un sustituto, a veces más acelerado, más extremista que el que tenían. Entonces no hubo tal respuesta, porque lo que hicieron fue bombardear en un bombardeo tipo Nintendo, tipo videojuego, a la población. El que esté ahí se fue. Entonces hay un detalle. Ese daño de esos bombardeos le ha hecho un daño tremendo, histórico, que ya se quedó como una marca de odio mutuo recíproco contra Estados Unidos. Y la participación de Rusia y China, ¿qué va a pasar? Porque hasta el momento se ha mantenido al margen, pero son aliados de Irán. Mira, es innegable de que la Federación Rusa es quien le ha dado las ubicaciones para que Irán ubique los objetivos norteamericanos. Es innegable, aunque no lo admitan, de que esa misilística que exhibió Irán posterior a los bombardeos de junio del año pasado, que no han cumplido un año todavía, indican que hubo un trasiego, un intercambio tecnológico. Irán tiene muchos matemáticos, muchos físicos, muchos científicos, muchos ingenieros. Pues sí, entonces esa misilística con esas capacidades como el Khorramshahr 4, ese misil, fíjense que mandaron un misil como prueba, 2 misiles, a la isla de Diego García en el Océano Índico, que está sola en el mundo, como decía José Nicolás Casimiro en una canción, sola en el mundo. Y cayeron cerca, 1 kilómetro o menos, donde en esa isla, Reino Unido de Inglaterra y Estados Unidos tienen una base militar. Es decir, estamos llegando, estamos haciendo pruebas, tienen apoyo detrás bambalinas de Rusia, de China, Norcorea. ¿A qué se ha dedicado Corea del Norte? Bueno, a una misilística para su defensa. No se pueden acercar aquí y puedo tocar objetivos militares, o como se llama, que están a 4,000 a 6,000 kilómetros de mis costas o de mis plataformas de lanzamiento. La misión, hay que tomar en cuenta que hay un Consejo de Seguridad, miembros permanentes, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no sirve para nada,
pero ahí está Francia, Reino Unido, está Estados Unidos, China y Rusia. Y las potencias no se atacan desde la Segunda Guerra Mundial o la post-Segunda Guerra Mundial, no se atacan en sus territorios continentales. Y también ellos negocian. Sigo diciendo que en Anchorage, cuando se reunieron el año pasado Putin y Donald Trump, ahí entregaron Venezuela. Y que China siga controlando e influyendo sobre Taiwán, eso está negociado. Y Trump, dentro de la tratativa, consiguió su nuevo proxy, que es Venezuela, que tiene muchísimos petróleos. Y minerales, commodities, agua y todas esas cosas. Entonces, ellos como grandes no se atacan entre sí porque una hostilidad, una escalada entre dos potencias nucleares sería nuclear, aunque no comience nuclear. Y que pudiera desestabilizar al mundo. Claro, ya de una manera definitiva, porque ahora, aunque se trata del estrecho de Hormuz, que está desestabilizando la economía mundial y donde ya Europa está sintiendo estos embates, donde Estados Unidos se está viendo... Europa está desapareciendo. El doctor Iván Gastón dijo una frase tremenda. Europa se ha convertido en un parque temático, donde tú vas a los museos a ver, qué sé yo qué, pero están acabando con Europa, la misma Europa que fue cuna de la civilización, con pensadores como Goethe, como Novalis, como tantos pensadores. Óigame, ella misma está avanzando hacia su destrucción. Incluso fíjate que hace un año estaba amenazando a la principal potencia armamentística, que es Rusia, que le iban a meter mano, pero en ese momento, y todavía lo es, Estados Unidos es el principal patrocinador de la OTAN. Ahora tengo un escenario probablemente entre corto y mediano plazo, y es la salida de Estados Unidos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Quizá como ensayo se salga de la ONU. Ahora, ¿qué se puede decir en su contra? Que saliendo de ONU y saliendo de la OTAN, Estados Unidos pierde poder e influencia sobre esas dos organizaciones. Le dejaría el escenario a China y a Rusia. Exacto, pero que hay situaciones, tendría que abandonar su puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esa capacidad de... Entonces yo creo que se puede quedar más fácil en la ONU, que no sirve para nada, pero salir de la OTAN por sugerencia, entre comillas, del Estado de Israel, porque Israel está esperando dañar lo mayormente posible, aunque ellos se han replegado un poco, han dejado a Estados Unidos, porque la siguiente guerra, al siguiente que tiene en lista Estados Unidos, el Estado de Israel, es a Turquía, miembro de la OTAN. Entonces, por la misma carta fundacional de la ONU y los capítulos 4 de defensa colectiva, es impensable que Estados Unidos, siendo miembro de la OTAN, ataque a otro Estado miembro de la OTAN como Turquía, la antigua Anatolia, que es el único Estado no cristiano miembro de la OTAN, porque es un Estado transcontinental, es el paso entre Europa y Asia, es la puerta de salida. Entonces, tendría Estados Unidos, por presiones, salir de la OTAN para poder acompañar al Estado de Israel en una aventura de bombardear a Turquía. Bueno, interesante, general, lo que acaba de plantear. ¿Hay algo más que quiera agregar en esto? Que sinceramente no se sabe dónde vaya a parar, porque si no hay diálogo, entonces la incertidumbre será mucho mayor. Porque el diálogo se ha creado. Fíjate que yo estudié diplomacia, relaciones internacionales. Ahora estoy debatiéndome la idea de hacer una maestría aquí local en la UAS en relaciones internacionales, porque a mí me encanta, me fascina. Desde niño yo leía, en casa no se podía comprar el periódico, costaba 10 centavos. Pero porque había que comprar una lata de carbón, costaba 10 centavos también. Entonces, ¿qué yo hacía? Cuando iba a comprar el carbón, recogía los periódicos que botaba el señor Espinal de una ferretería que quedaba en la esquina. Y de ahí surge mi pasión por eso. Ahora bien, en las relaciones internacionales se utiliza la diplomacia. Hay un principio en el Tribunal Internacional de La Haya, Países Bajos, Holanda, que dice pacta sunt servanda,
los acuerdos serán respetados. En esta guerra no se utilizó ningún diálogo, porque el diálogo que estaba en proceso y este otro diálogo en Islamabad, en Pakistán, que es una potencia media con carácter nuclear y que tiene su paraguas nuclear al servicio de Arabia Saudita, que Estados Unidos no ha dejado a Arabia Saudita ni Reino Unido que tengan bombas nucleares. Eso hay que decirlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Que estando en medio de las negociaciones, Irán ya había aceptado los 12 o 15 puntos que mandó Trump. Vamos a meterle mano, bombardearon. ¿Cómo van a creer en una propuesta a diálogo? ¿Cómo van a creer en los delegados que Trump manda a su socio magnate inmobiliario Steve Witkoff y al esposo de su hija Jared Kushner, que son dos agentes del lobby sionista y que son házaros del Estado de Israel? Entonces, ¿cómo van a creer en ellos? No van a creer, porque Estados Unidos ha perdido en esta guerra su capacidad de poder e influencia, su poder real, su soft power, que es el poder de la diplomacia, y hasta el hard power, que es el poder de los portaaviones, y ha perdido ese criterio de solemnidad que se respetaba, que se iba a recibir al enviado del presidente. ¿Por qué? Porque tiene dos que están abierta y francamente cumpliendo con agendas que le marca el Estado de Israel a Estados Unidos, que es el dueño de Estados Unidos y de todos los presidentes habidos y por haber. Wow, general, interesante esta conversación, un poco informal, recibiéndolo aquí en mi residencia, en los muebles que antes también pues hacíamos las entrevistas. No han desaparecido, lo conservo todavía. Y volveremos muy pronto al estudio para que ustedes estén pendientes de estas y otras entregas. Sigan el canal del general Damián Arias Matos. General Arias Matos. Así mismo es. Lo ponemos compartido en ambos perfiles para que usted pueda irse directamente al canal, se suscribe y le deja un mensaje que dice: vine de parte de José Peguero. He leído muchos. Bueno, sé que eso es interesante. Gracias, general, y gracias al público por dar apoyo a esta plataforma. Nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.